Hola amigos, estamos a martes 24 de octubre de 2023. Está comenzando el día martes aquí en Madrid. Son las 0:27, es decir, 27 minutos pasada la medianoche. Repito, del martes 24 de octubre de 2023 en Madrid. Hola Europa, hola América, hola mundo. Y bueno, en este canal, como saben, hay una serie larga de videos sobre el siglo XX corto. Está completito, que empiezan en 1914 y terminan en 1989. Y hay una serie que lleva como la mitad de los videos sobre el siglo XIX largo, que comienza en 1789 y termina en 1914. Entonces, el siglo XIX corto, 1789, siglo XIX largo, 1789-1914, siglo XX corto, 1914-1989. Y ese está ya completo, el 19 todavía no. Pero como hay videos sueltos, realmente nos hemos ocupado de todo lo que pasó en el 19, pero lo voy a seguir haciendo como una serie. Y ustedes preguntarán, bueno, el siglo XX se acaba en el 89, porque ahí acaba una unidad histórica. Y luego qué, bueno, eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Hoy comienzo, ahora comienzo un ciclo de videos sobre el mundo actual, desde 1989 hasta nuestros días. Pero hay una cosa, ¿no? En el 2001 ocurrió el mega atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, porque allí estaba situada la Organización Mundial de Comercio. Entonces muchos historiadores dijeron, este es el comienzo del siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa entre 1989 y 2001? Que los historiadores no lo han metido en el 20 y tampoco en el 21 porque consideran que nació en 2001. Pues bueno, miren, en un futuro en el que yo no estaré, pues posiblemente el siglo XXI largo, comienza en 1989, y haya un siglo XXI corto que comienza en 2001, etc. El caso es que en esta serie vamos a hablar de 1989 en adelante. Y podríamos decir que con la caída de la Unión Soviética comenzó el siglo XXI, históricamente hablando. Este primer video va a ser sobre la desaparición del bloque soviético, cosa que indudablemente marca el final del siglo XX y el comienzo de esto que vamos a llamar mundo actual. Entonces, este será el primer video del mundo actual. Y comenzamos con la desaparición del bloque soviético. Como en los otros dos, así como lo hicimos en el siglo XX corto y en el XIX largo, para comenzar a hablar del mundo actual, siempre hay que comienza en 1989 en esta serie de videos, siempre hay que irse un poquito hacia atrás, ¿no? Bueno, este video será el primero sobre la desaparición del bloque soviético, pero serán varios sobre la desaparición del bloque soviético. Las causas fundamentales que desencadenaron estos cambios trascendentales a partir de 1989 y que comenzaron en la Unión Soviética se debieron
a la crisis económica, por una parte, y al agotamiento del modelo de desarrollo soviético. Estas dos cosas, la crisis económica dentro de la Unión Soviética y el agotamiento del modelo político-económico soviético, desencadenaron estos acontecimientos nuevos que caracterizan al mundo actual y podríamos decir que al siglo XXI. La Unión Soviética y el conjunto de los países del Comecon. ¿Qué es el Comecon? Pues el Comecon es la alianza económica que hubo entre la Unión Soviética, los países que se adhirieron a la Unión Soviética y los países soviéticos y los satélites de los países soviéticos. Así como Europa tuvo la Comunidad Económica Europea, posteriormente llamada Unión Europea, al mismo tiempo la Europa del Este y la Unión Soviética tenían el Comecon. El Comecon es a la Europa soviética y a la Europa del Este, lo que la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea es hacia la Europa de Occidente. Entonces, la Unión Soviética y el conjunto de los países del Comecon no solo se distanciaban de forma creciente del desarrollo que se estaba produciendo en Occidente, sino que cada día hacía más difícil encubrir las disfuncionalidades del sistema soviético y el descenso del nivel de vida, que, dicho sea de paso, nunca fue demasiado alto. Las rígidas estructuras políticas de la Unión Soviética y la identificación absoluta entre el Estado y el partido único fueron imposibles de sostener una vez que en el interior del PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, de ahora en adelante PQS, entonces fueron estas rígidas estructuras políticas y esta identificación de partido y Estado fueron imposibles de sostener una vez que en el interior del PQS y del resto de partidos comunistas de la Europa del Este se produjeron enfrentamientos internos entre quienes pretendían reaccionar ante los problemas y desafíos existentes y aquellos aferrados al mantenimiento del dogma ideológico. Entonces, había reformistas, ¿no?, dentro de la Unión Soviética y dentro de los países comunistas, satélites de la Unión Soviética. Había enfrentamientos internos. Por un lado estaban los reformistas. ¿Qué querían los reformistas? Pues adecuar la estructura de la Unión Soviética a los cambios que se estaban produciendo, sobre todo a la baja, al descenso vertiginoso del nivel de vida que tenían los ciudadanos soviéticos. Y luego estaban los conservadores, ortodoxos o como los quieran llamar, aferrados a la ideología marxista y que pretendían que las cosas siguieran como estaban, a pesar de que el nivel de vida caía cada vez más y a pesar de la grandísima escasez de muchos productos que había dentro de la Unión Soviética y los países del Este con partidos comunistas gobernando y siguiendo de alguna forma las directrices soviéticas. Reformistas y ortodoxos a los que les importaba más el dogma ideológico que los resultados de la aplicación de un modelo que estaba prácticamente agotado. Aunque el problema más grave que debió enfrentar la Unión Soviética fue la eclosión nacionalista.
Eh, había zonas de la Unión Soviética que, o sea, cuando se forma la Unión Soviética, se forma sobre el territorio de la Rusia zarista. La Rusia zarista, ¿qué era? En este sentido, bueno, en la Rusia zarista había diversas etnias y diversas culturas. Por lo tanto, al formarse la Unión Soviética, tienen un territorio que también tiene diversas etnias y diversas culturas. Es el mismo territorio, son las mismas etnias, son las mismas, en plural, culturas. Pero antes de 1989, estas culturas menos favorecidas por el centralismo de Moscú empiezan a denotar aires nacionalistas. Y un nacionalismo que con el tiempo veremos, y bastante rápidamente, buscaba la independencia, ¿no? Eran áreas del zarismo y de la Unión Soviética, del imperio de los zares y de la Unión Soviética, que siempre se sintieron que no pertenecían a ese inmenso país, porque tenían sus propias culturas y sus propias características. Esto fue un problema grave, la eclosión nacionalista. Utilizando estrictamente el principio confederal de la Constitución de la Unión Soviética, cuando se constituye la Unión Soviética, Unión de Estados Soviéticos, Unión de Soviets, se constituye bajo una estructura confederal. Entonces, utilizando este principio confederal con el que se constituyó la Unión Soviética, en la periferia interior, en la periferia de adentro de todo ese vasto territorio, se multiplicaron los movimientos identitarios que recrearon una memoria histórica alternativa, y es que muchas de esas etnias tenían hacia el pasado una historia diferente a la rusa. O sea, en algún momento su historia y la de Rusia se volvió la misma, pero hacia adelante. Hacia atrás tenían una historia diferente a la de Rusia. Y además, entonces, esta periferia dentro de la Unión Soviética fundamentó movimientos secesionistas, y ante la debilidad del Estado central en Moscú, movimientos independentistas. Y este fue quizás el problema más grave que tuvo que enfrentar la Unión Soviética. En este momento, cuando se acercaba a su fin. Un fin del que yo creo que no estaban conscientes ni ellos ni nosotros, los occidentales que vivíamos en el llamado mundo libre. Creo que nosotros tampoco. Este cambio nos tomó a todos por sorpresa, a los soviéticos y a los occidentales. Fue algo que sucedió sin que metiéramos la mano. Fue como un desarrollo natural. No sé qué está haciendo la gata. Bueno, perdón. Un momento, ¿sí? Bueno, ya regresé. Momento, por favor. Bueno, hablábamos del secesionismo y el independentismo. En flagrante contradicción con los principios esenciales de la concepción marxista, la individualidad, muy mal vista en el comunismo y en los socialismos reales, la individualidad jugó, nada menos que la individualidad, un papel fundamental en la etapa final de la Unión Soviética.
Y estamos hablando de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev fue el instrumento que, tratando de transformar para mantener el sistema soviético, ¿qué quería hacer Gorbachev? Transformar, pero para mantener. O sea, transformar la Unión Soviética, pero para mantenerla, para que siguiera existiendo. Y en ese proceso de transformar para mantener el sistema soviético, acabó haciéndose inviable. Boris Yeltsin, después de Gorbachev, optimizando los beneficios de su protagonismo en la derrota del golpe de 1991, del golpe de Estado que le dieron a Gorbachev, y del cual Yeltsin fue un protagonista, para evitar el derrocamiento, ¿no? Aprovechando esto, Boris Yeltsin acabó sepultando la propia Unión Soviética. Esto lo veremos por pasos o por etapas. Bueno, el modelo soviético entra en una crisis estructural. Hay una parálisis política y una ineficacia económica. Esto forma la realidad soviética a lo largo de los años 70 y 80, y el mundo occidental posiblemente no lo sabía. No lo sabían con contundencia. Durante la era Brezhnev, de Brezhnev hablamos en los videos del siglo XX corto, durante la era Brezhnev se fue consolidando el estancamiento. En ruso el estancamiento, la palabra para estancamiento es zastoy, con Z, zastoy. En la era Brezhnev se fue consolidando el estancamiento, confundido con el mantenimiento del statu quo. Es decir, se creía que ese estancamiento respondía al status quo. Es decir, eran inseparables, no podían luchar contra el estancamiento sin destruir el status quo. Si la Unión Soviética disfrutaba de un reconocido estatus a nivel mundial de superpotencia y su influencia resultaba evidente en los 5 continentes, porque lo era una superpotencia, estaba considerada una de las 2 superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética, y sí, tuvo influencia en los 5 continentes, en todas partes del mundo, ¿no? Si esto era así, el objetivo fundamental dejó de ser la persecución de una victoria definitiva frente al capitalismo, porque lo que les interesaba era lo que tenían, un estatus mundial que la consideraba la Unión Soviética una superpotencia, y la Unión Soviética tenía influencia en los 5 continentes. África, Cuba, Chile, China, en los 5 continentes. Entonces, el objetivo fundamental de la Unión Soviética dejó de ser la persecución de una victoria definitiva frente al capitalismo. Ya eso no le importaba, ya no le importaba que en Occidente hubiera capitalismo. Ese ya no era el objetivo, que su modelo triunfara, su modelo económico, y superara al capitalismo. No, ese no era su objetivo. Ya la Unión Soviética tenía su objetivo cubierto, que era convertirse en una consolidación del privilegiado estatus alcanzado.
Es decir, consolidar ese estatus, el de superpotencia y el de influencia planetaria. Con eso estaban contentos, con ser una superpotencia o ser percibida así y con la influencia que tenían en el mundo entero. De este modo se superaron definitivamente las aperturistas en un comienzo, pero dubitativas prácticas de Nikita Khrushchev, reforzándose el control sobre los países europeos del este. Se aceptó el principio de la defensa, a pesar de todo esto, se aceptó el principio de la defensa de los derechos humanos en la cumbre de Helsinki. Y se aceptó la no interferencia en asuntos internos de terceros países. Esto se aceptó por parte de la Unión Soviética. Que luego hicieran lo contrario es otra cosa. Durante el largo periodo de su mandato y hasta su muerte en 1982, Brezhnev fue partidario de la utilización del consenso que evitaría confrontaciones dentro del propio sistema. Esto produjo la continuidad de los mismos responsables al frente de las instituciones, siempre los mismos, rotándose, y al incremento singular de las redes clientelares. Donde hay socialismo, siempre hay clientelismo político. Y no necesariamente en países totalitarios como lo fue la Unión Soviética. En la Venezuela de la Cuarta República, un país libre, el clientelismo político era inmenso, desorbitante, y hay muchos casos de eso. Bueno, el caso es que Brezhnev dejaba siempre a los mismos responsables frente a las instituciones y estos iban cada vez envejeciendo más, ¿no? Y soportó el hecho de que aumentaran las redes clientelares. Necesitaban a esa clientela política para mantener el status quo. ¿Cuál fue el resultado de esta política de Brezhnev? Que al principio quiso ser aperturista, pero luego se echó para atrás. El resultado de esta política de Brezhnev fue el estancamiento de una gerontocracia dirigente, es decir, de un grupo de ancianos que eran los que dirigían el país. Ellos eran pocos y muy conocidos: Kosygin, Suslov, Kirilenko, Gromyko, Ustinov y Andropov. Esta jerocracia seguía dirigiendo todas las instituciones, aunque no era la mejor preparada para afrontar los desafíos que aparecieron en el mundo soviético desde mediados de los años 70. La crisis del petróleo de 1973 tuvo en principio resultados positivos para la Unión Soviética, al revés que para el resto del mundo, o para casi todo el resto del mundo. Venezuela tampoco sufrió los efectos negativos, bueno, porque era un país productor de petróleo, exportador. Pero la crisis del petróleo tuvo en principio resultados positivos para la Unión Soviética, al ser uno de los mayores productores y exportadores. Y todavía lo son. A fines de los años 20, a lo largo de toda la década de los 30, la crisis y la Gran Depresión se extendieron por casi todo el mundo. La crisis del 29. Pero la Unión Soviética se mantuvo al margen, en buena medida gracias a su ausencia de los mercados internacionales. No estar presente en los mercados internacionales evita que te contagies de muchas cosas, pero también evita
las cuestiones favorables que hay si se pertenece a los mercados internacionales o si te mueves en los mercados internacionales. El incremento de los intercambios comerciales en el interior del Comecon primero. O sea, primero se incrementan poco a poco los intercambios comerciales en el interior del Comecon. Es decir, entre Polonia, la Alemania del Este, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Rusia y viceversa. Y la Unión Soviética, perdón, etc. Primero se intercambian. Primero aumentan los intercambios comerciales dentro de todo ese bloque comunista. Que se podría pensar que siempre hubo intercambios comerciales, pero no. Y hubo una apertura matizada, con matices. Una apertura matizada, pero definitiva. De ahí en adelante iba a haber apertura. Apertura que a los circuitos de la economía internacional que hicieron que los efectos de la crisis de los 70 se hicieran sentir también en el interior de la Unión Soviética y de todo el bloque del Este. Esto puso de manifiesto las graves carencias del sistema de crecimiento del modelo soviético. La cada vez más internacionalizada e interdependiente economía soviética presentaba 5 fallas estructurales fundamentales. Vamos a enumerarlas. La primera era el atraso, y esto hemos hablado en otros videos, en otras series. La primera era el atraso de la industria de bienes de consumo final, respecto a la industria pesada. De esto se habla mucho en los videos del siglo XX. Repito, el atraso de la industria de bienes de consumo finales frente a la industria pesada. ¿Qué es la industria pesada? Pues siderurgias, fabricación de máquinas, herramientas, estas cosas, ¿no? Y este atraso de la industria de bienes de consumo tenía consecuencias negativas en el nivel de vida. El déficit de producción agropecuaria, que también provee de bienes de consumo final, repercutía además en la balanza comercial con grandes desequilibrios. Esta es la primera falla estructural. La segunda era el férreo mantenimiento del sistema de planificación centralizada. Esto debilitaba los estímulos a la productividad en toda la actividad económica. ¿Qué es la planificación centralizada? Es que el Estado diga, vamos a desarrollar la biotecnología, la electrónica de punta y el cultivo de trigo en agricultura. Nada más. Prohibido meterse en otras áreas. Bueno, esto que coarta la libertad de industria, la libertad de producción, es causa de múltiples males, ¿no? Bueno, entonces, el segundo problema estructural, la planificación económica centralizada. El tercer problema era el déficit de innovación tecnológica. Esto es muy importante. Afectada por la limitación de recursos disponibles, lo que a su vez produce pérdida de competitividad y estancamiento del nivel de vida. Este tercer problema estructural de la falta de innovación tecnológica tuvo su clímax cuando en Japón se desarrollaron y se fabricaron, los primeros semiconductores.
El semiconductor, diseñado y patentado y producido por Japón en una primera época, el semiconductor es el que permite la nanotecnología. El semiconductor fue el que nos permitió deshacernos de aquellos televisores gordos con rayos catódicos o tubos fluorescentes, ¿no? Y pasar a televisores que ya no eran tan gordos hasta llegar ahora a los planos. Eso lo permitió el semiconductor, porque el semiconductor permitió la nanotecnología. ¿Y dónde está esa nanotecnología? En los circuitos electrónicos. Esto lo hacen robots. Uno ve por ejemplo, la tarjeta de sonido de un computador de mesa, de un CPU, esa tarjeta de sonido o cualquier otra, la tarjeta madre, la de video. Ustedes la ven y ahí hay un montón de cositas pequeñas, ¿no? Hay condensadores, hay resistencias, etc. Eso es mínimo. Muchas veces no lo podemos percibir con la vista. Eso lo hacen robots. Esa es la nanotecnología, que ahora ya es nano, 10 a la menos 12. Y permitió, por una parte, hacer circuitos electrónicos pequeños. Y por otra parte, reducir el tamaño de muchas cosas. O sea, la nanotecnología ha permitido la existencia de celulares como este o móviles como este, que en realidad eso es una computadora y en el que estoy grabando también. Esto es una computadora completa, pequeña. La podemos hacer más pequeña, pero entonces no podríamos nosotros ver los iconos. O sea, ahora somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos deficiencias frente a una tecnología que nos supera. Pero bueno, ¿qué más permitieron los semiconductores que afectara a la producción capitalista y no estuviera al alcance de la Unión Soviética? Pues el computador personal de casa y el ordenador portátil son inconcebibles sin los semiconductores. Y bueno, por supuesto, un MP3, un MP4, esas cositas, ¿no? Un reloj inteligente, ¿no? Pero ¿cuál era el hecho de no tener computadores pequeños? Era un problema. Todo era un problema. Todas las áreas de la producción se quedaban atrás sin los semiconductores. Ahora, por supuesto que la Unión Soviética tenía espías industriales en países como Alemania, Japón, incluso espías que eran alemanes y que eran japoneses y que eran norteamericanos y que eran ingleses, ¿no? Para tratar de apoderarse o de controlar también la misma tecnología que estaba produciendo Occidente. Pero ese método de espionaje industrial no fue lo exitoso. Bueno, ya dijimos, el tercer factor estructural que señala las fallas estructurales de la economía soviética es la falta de innovación tecnológica. Habíamos dicho que el primero era el atraso de la industria de bienes últimos, de consumo. El segundo era la economía centralizada y planificada.
Y el tercero, la falta de innovación tecnológica, y quise hablar del semiconductor porque es muy importante. Luego está la sobredimensión alcanzada por el sector militar. Un sector militar que era el mayor ejército del mundo. Ese sector militar soviético tenía el mayor ejército del mundo. Y imagínense ustedes cuánto cuesta eso. Además, este ejército estaba en muchas partes del mundo, en África, en Cuba, etcétera, y todo eso implicaba costos. Costos que afectaban de forma directa a la hacienda pública y a la economía soviética. Y en quinto lugar, entre las fallas estructurales, hay que destacar el alto costo medioambiental que tuvo la aplicación sistemática del crecimiento expansivo en la Unión Soviética. Chernóbil fue el ejemplo paradigmático de ello, ¿no? No fueron capaces de controlar sus propias centrales nucleares y ocurrió el desastre de Chernóbil. Bueno, estas son las 5 fallas estructurales más importantes de la economía soviética en ese momento. Hasta mediados de los años 70, las exportaciones de la Unión Soviética habían consistido en equipamientos, medios de transporte y manufacturas metálicas. Todo esto producido por la industria pesada, y estos recursos con los que se movía la industria pesada se le quitaban a la industria de bienes últimos, de consumo. Bueno, a partir de entonces y durante toda la década siguiente, el rubro fundamental de exportación fueron los productos energéticos, básicamente petróleo y gas, que habían dejado de ser destinados exclusivamente a los países del Comecón para alcanzar a las sociedades occidentales que cada vez demandaban más energía. Eso hizo que durante los años 70 la economía soviética mantuviera unos índices de modesto crecimiento, que al final de la década desaparecieron. Modesto crecimiento porque no se ocupaban de los bienes de consumo, de los bienes de consumo, de los bienes de consumo que llegan directo al consumidor, los bienes de consumo finales. Entonces, hubo un modesto crecimiento y al final de la década apareció un estancamiento total de la economía. Y posteriormente hubo una recesión y todo esto no tardó en dejarse sentir sobre el nivel de vida de los ciudadanos de la Unión Soviética y la Europa del Este. Estos problemas eran bien conocidos por los jeques, por llamarlos así, del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Muere Brezhnev, que ya lo dijimos, en 1982, y fue sucedido por 2 ancianos secretarios generales, ancianos, la gerontocracia, que fueron Yuri Andropov, entre noviembre del 82 y febrero del 84, y Konstantin Chernenko, de febrero del 84 a marzo del 85. Andropov, que había sido durante 14 años director de la KGB, se planteó 3 objetivos. Los numeraré. El primero, la lucha contra la corrupción administrativa, típica de los países socialistas. En segundo lugar, las reformas, él se planteó luchar contra la corrupción administrativa. En segundo lugar, reformar lo que haya que reformar para detener el deterioro económico. Y en tercer lugar, y menos mal que se dio cuenta, la necesaria regeneración de la clase dirigente. La clase dirigente no podía seguir siendo esos ancianos.
Su muerte y la llegada de Chernenko al poder ralentizó el desarrollo de estas reformas. Chernenko no estaba de acuerdo con Andropov y paró las reformas. Bueno, y por ahí viene la figura de Gorbachov. Ante la rápida desaparición de los ancianos mandatarios Andropov y Chernenko, la nomenclatura del PQS decidió nombrar a un hombre joven para los parámetros soviéticos, de apenas 54 años de edad, como secretario general del PQS el 11 de marzo de 1985. Ese hombre joven que se convierte en el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética era Mikhail Sergeyevich Gorbachov. A lo largo de los 6 años que duró en el poder, Gorbachov puso en marcha un programa de reforma y transformación del sistema que pronto se popularizó en todo el mundo como perestroika. Todo el mundo hablaba de la perestroika, yo me acuerdo. ¿Qué era la perestroika? Un programa de reforma y transformación del sistema. La perestroika la perestroika a la palabra rusa perestroika se la asociaba con la palabra cambio. La perestroika revolucionó no solo la Unión Soviética, sino todo el bloque de países bajo la hegemonía de la Unión Soviética. Gorbachov pronto introdujo nuevas fórmulas y procedimientos y un estilo más directo. Si bien manifestó un magnífico conocimiento de los usos del Kremlin, comenzando por la conquista y el afianzamiento del poder. Con Gorbachov también llegó una nueva generación de políticos, como Ligachov, Grachev, Shevardnadze, Yeltsin. Sin embargo, en el momento de su elección y sus primeros años de gobierno, Gorbachov apareció como un reformador continuista. Reformador pero continuista. Él no quería desaparecer la Unión Soviética. Gorbachov tuvo el acierto de sintetizar sus ideas reformistas en el concepto perestroika. Perestroika significa, aunque uno la asocia con la idea del cambio, eso se asociaba, en el ambiente estaba eso. Te decían, en Rusia hay una perestroika, y uno decía, ¿qué es eso? Yo tenía menos de 30 años, que hay un cambio. Bueno, perestroika, traducido al español, significa reestructuración, transformación. Entonces, Gorbachov tuvo el acierto de sintetizar sus ideas en el concepto de perestroika, de reestructuración, de transformación, pero ese nunca fue un programa mínimamente definido, era difuso, no estaba definido ese programa. La perestroika fue esencialmente una explícita voluntad de cambio, y eso es muy importante, una explícita voluntad de cambio, que Gorbachov fue adaptando según las necesidades, exigencias y oportunidades que aparecieron a lo largo de su mandato. Y pueden señalarse 3 etapas bien definidas en la perestroika. La primera etapa abarca los 2 primeros años de gestión, que permitieron superar las resistencias del núcleo continuista y consolidar el poder de la nueva generación de dirigentes en el Congreso número 27 del PQS, en febrero del 86. Durante este periodo,
las iniciativas se pusieron en marcha de forma moderada. En política exterior, y esto es interesante, se cambiaron las dinámicas frentistas, o sea, se cambiaron los enfrentamientos, ¿con quién va a ser? Con Occidente, especialmente con Estados Unidos, por una clara sensibilidad negociadora. Mientras en el interior de la Unión Soviética comenzaba a suavizarse el control de la información mediante la glasnost, la otra palabra mágica, ¿no? Perestroika y glasnost. ¿Qué era la glasnost? Era transparencia informativa, informar al pueblo de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Perestroika, glasnost, dos palabras que que dibujan a Gorbachov. La segunda fase de la perestroika abarcó desde el 87 hasta mediados del 90 del siglo pasado, cuando se pusieron en marcha los más ambiciosos planes de transformación del sistema. En el ámbito político se llevó a cabo una doble reforma del sistema para profundizar en su democratización, acercar la sociedad a los asuntos del Estado y reconocer la pluralidad ideológica y territorial existente en la Unión Soviética. Eso en el ámbito político. Y en el ámbito económico se reconoció la magnitud del diferencial con los sistemas no centralizados. O sea, la magnitud de la brecha entre los logros de Occidente con la economía de mercado y los logros de la Unión Soviética con la economía centralizada y planificada. Se reconoció el abismo que había entre ambos modelos y que el modelo occidental, por supuesto, llevaba a la delantera, ¿no? Y entonces se fueron abriendo posibilidades tímidas, pero algunas, a la iniciativa privada. En consecuencia, debilitando la confianza en la economía planificada. Y esto permitió una amplia autonomía en las empresas del Estado, porque las empresas del Estado tenían unas gerentes, que eran funcionarios públicos, pero recibían órdenes de fuera de las empresas, de personas, de funcionarios que no estaban dentro de esa empresa ni sabían qué coño hacía esa empresa. Se le dio autonomía a las personas que trabajaban en las empresas del Estado, porque eran las que sabían mejor que cualquier otra persona que estuviera en Moscú y en el gobierno qué era lo que había que transformar o no en esas empresas. Y para esto se creó la Ley de Empresas del Estado en 1987. En la política exterior se mantuvo el empeño negociador de la primera etapa de la perestroika. Negociar, no enfrentarse. Y se alcanzó, podríamos decir, una clara distensión, o sea, esa tensión terrible que teníamos todos de la guerra nuclear y tal, se empezó a suavizar. Pudimos empezar a respirar, tanto ellos como nosotros. Porque vamos a estar claros, una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos acabaría con todo. La tercera fase de la perestroika duró poco más de un año, porque duró hasta el golpe de Estado de agosto del 91, y se caracterizó por el incremento de las tensiones internas. Dentro del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, los sectores más conservadores entraron en conflicto con los sectores reformistas, cosa previsible. Los reformistas apoyaban al presidente, a Gorbachov, y cuando se sintieron incapacitados, los reformistas y los conservadores, cuando se sintieron incapacitados para utilizar vías
estatutarias para deshacerse de Gorbachov, consideraron una conspiración para apartarlo del poder mediante la fuerza. Las diferencias territoriales, además, se habían ido incrementando a lo largo de la última década, acabaron propiciando la articulación de movimientos ya explícitamente secesionistas, separatistas. La perestroika, que tan buenos réditos produjo en un primer momento a Gorbachov, especialmente en el escenario internacional, era la vedette del escenario internacional, produjo una convulsión dentro del sistema con consecuencias finalmente revolucionarias. Revolucionarias en el sentido de que lo cambiarían todo. El éxito del mensaje reformista desbordó a sus propios promotores. La transparencia informativa, es decir, el glasnost, hizo aflorar ante la opinión pública las disfunciones del sistema. Y finalmente las tensiones territoriales condujeron a la implosión de la propia Unión Soviética. En un principio, los objetivos básicos de la perestroika incidían en el campo económico, buscando una recuperación acelerada que permitiera salvar el déficit productivo, tecnológico y de calidad de vida con Occidente. Para la consecución de estos fines se pusieron en marcha inicialmente dos programas económicos. Uno ejecutado por Rykov, un hombre de Gorbachov, entre 1985 y 1987, y otro desarrollado por el vicepresidente del gobierno de Gorbachov, Abalkin, entre el 88 y el 89. Estos dos programas económicos tenían como objetivo fundamental no producir una transformación del sistema económico soviético, sino conseguir una mayor efectividad de la maquinaria planificadora estatal. Se insistía que con esa maquinaria planificadora se podía equiparar a Occidente. A pesar de todo, se insistía. Entonces, para esto se hicieron varias cosas. En primer lugar, número 1, se incrementó sustancialmente la autonomía financiera de las empresas. Número 2, se legalizaron las actividades económicas individuales. Número 3, se incentivó la fundación de cooperativas. Número 4, se reestructuraron los ministerios económicos. Número 5, se crearon oficinas estatales de estudio y ejecución de mejores técnicas. Y número 6, se puso en marcha una reforma agraria. Y además, se actualizaron precios y salarios, manteniendo la economía planificada. Ojo. Sin embargo, las enormes tensiones introducidas, todos estos cambios, que son 7 en total, son como tensiones que se introducen en el rígido mecanismo de la economía planificada soviética. Y entonces, todo esto condujo al fracaso de las reformas, porque estos 7 puntos estaban muy bien, pero no se podían compaginar con una economía planificada. No se podía. A lo largo de 1990, se presentaron 2 nuevos programas económicos. En mayo, Rykov hizo público un plan que preveía una lenta transición de la planificación a la economía de mercado. Es que no había otra. Y tratando de marcar las pautas en 3 ámbitos fundamentales. Vamos a enumerarlos.
La creación de un verdadero sistema financiero y crediticio independiente. 1. 2. La adecuación del sistema oficial de precios acercándolos a los costos de mercado. Y 3. El reforzamiento de políticas sociales para ayudar a los más desfavorecidos por el cambio. Pero la inestabilidad del gobierno hizo que a finales de ese mismo año se presentara un cuarto plan, promovido por Chatalín, o Chatalán, o como se diga. Se reconocía explícitamente que la introducción de una economía de mercado solo era viable permitiendo la autorregulación de la oferta y la demanda, dentro de un marco institucional que garantizara el correcto funcionamiento. La ruptura con la ya histórica práctica de la economía planificada era tan drástica que la oposición al plan lo sepultó antes de nacer. O sea, cuando por fin Gorbachev dice economía de mercado y punto, sepultan el plan antes de que comience a funcionar. Ninguno de estos planes alcanzó sus objetivos. Hubo un enorme caos. Y mucha gente identificó la crisis económica con las reformas de la perestroika, lo cual le venía muy bien a los ortodoxos. Se comenzó a producir una movilización social, cosa insólita en la Unión Soviética, ¿no? Amparada en la transparencia informativa creciente, en el Glasnost. Para la dirección política se fue haciendo claro que la salida de la crisis no podía llevarse a cabo con prácticas reformadoras, sino con la transformación completa del sistema del socialismo real. Es decir, los dirigentes en ese momento de la Unión Soviética dijeron: esto hay que transformarlo completamente, el socialismo real ya no se sostiene. Vamos a citar a Gorbachev cuando se refiere a la segunda mitad de los años 80. Abro comillas. La descomposición, dice Gorbachev, afectaba también a la vida espiritual. Bajo la capa externa de una unidad fisiológica monolítica de la sociedad, cada vez asomaban más la mentira oficial, la hipocresía y el cinismo. Cierro comillas. Esta es una breve descripción hecha por Gorbachev de la situación a mediados de los 80 del siglo pasado en la Unión Soviética. La perestroika económica acabó exigiendo una reforma política. Lo económico siempre termina exigiendo una reforma política. Y el objetivo de esta reforma era la mejora del funcionamiento del sistema y la separación por fin entre Estado y partido. Gorbachev nunca explicitó, o sea, nunca dijo explícitamente los medios por los que se debían alcanzar estos objetivos. Últimamente se habla muy mal de Gorbachev, que lo hizo mal y tal, pero hay que ponerse en los zapatos de Gorbachev. Gorbachev se enfrentó a una situación inédita y puso en riesgo su propia vida. Desarrolló una política reformista, pero dubitativa. Dudaba Gorbachev. Quizás porque en él había una parte que seguía siendo dogmática, o quizás por miedo a un cambio semejante, ¿no? Esta política reformista, pero con dudas, generó crecientes tensiones entre la nomenclatura comunista y sectores más aperturistas.
La primera fase de esta reforma del sistema político, porque no había más remedio que reformarlo, se produjo tras la conferencia extraordinaria del PQS en 1988, donde se aprobó la modificación constitucional y la nueva ley electoral. Se mantenía el PQS como partido único, pero se iniciaba un cierto pluralismo al permitir la presentación en las elecciones de candidatos no oficialistas e independientes. Se produjeron entonces las elecciones de marzo de 1989, en las que se renovó el Congreso de los Diputados Populares. Por cierto, este Congreso era el que se encargaba de nombrar a los miembros del Soviet Supremo. Entonces se renovó el Congreso de los Diputados Populares, pero también los congresos de las repúblicas y las corporaciones municipales. El resultado de estas elecciones fue muy significativo, en especial en las grandes ciudades, con la pérdida de escaños de importantes dirigentes del partido y la evidencia de una soterrada hostilidad hacia el PQS, el apoyo a independientes e incluso militantes no oficialistas. El caso más simbólico fue el de la elección del escritor Andrei Sájarov. Como saben, ahora hay un premio Sájarov, ¿no? Bueno, Sájarov fue la gran referencia intelectual frente a la dictadura soviética. Aunque lo más trascendente fue la elección del anterior dirigente moscovita del PQS, Boris Yeltsin, quien se había apartado del partido y se impuso en Moscú con casi el 90% de los sufragios. Boris Yeltsin. La segunda fase de la reforma política se desarrolló fundamentalmente entre febrero y marzo de 1990. El Comité Central del PQS renunció a mantener el principio de la dictadura del proletariado, entre comillas. Se acababa eso de hablar de la dictadura del proletariado. No más dictadura del proletariado. Además hizo desaparecer eso de los estatutos. Se acababa el monopolio del partido en la vida política y en la acción social de la Unión Soviética. Esto permitió que el Congreso aprobara una reforma constitucional en la que se suprimía la condición del PQS como partido único. Reforma constitucional, donde se suprime la condición del Partido Comunista de la Unión Soviética como partido único, al mismo tiempo que se reforzaba el carácter presidencialista de la Confederación, al desligar el cargo de presidente de la Unión Soviética de la dirección nominal del Partido Comunista. Esto produjo la rápida aparición de partidos y agrupaciones políticas. Entonces, rápidamente, la Unión Soviética creó una ley de asociaciones públicas en agosto de 1990. Hubo nuevas elecciones a soviets locales y parlamentos republicanos. Los resultados de estas elecciones, muy significativamente en las grandes ciudades y algunas repúblicas, evidenció el imposible mantenimiento de la hegemonía del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las diferencias dentro del partido, además, se hicieron insalvables entre comunistas ortodoxos y aperturistas, debilitando la posición de Gorbachov. Mientras unos criticaban las reformas emprendidas porque habían conllevado una mayor degradación socioeconómica,
y la pérdida de poder del partido, otros exigían reformas inmediatas más radicales. Es decir, a Gorbachev lo culpaban de la mala situación económica, pero también lo culpaban de la pérdida de poder del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y además también lo culpaban de no haber hecho reformas más drásticas y de no haber superado la crisis. Pero es que lo que le tocó a Gorbachev no fue fácil, ¿no? Lo más grave de la situación se produjo en la periferia. Las elecciones habían permitido el triunfo de tendencias secesionistas. Y vamos con esto, en lo último en este video. La Unión Soviética se construyó sobre la base del Imperio Ruso, es decir, el Imperio de los Zares, como ya dije al principio, el más extenso de la historia en cuanto a continuidad geográfica. La Unión Soviética y Rusia han tenido la característica, no tanto la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tuvo a Cuba, ¿no? Pero Rusia ha sido el imperio territorial más grande sobre la Tierra de forma continua, todo pegado, a diferencia del Imperio Español, que en territorio es el más grande que ha habido sobre la Tierra, pero con el Océano Atlántico de por medio, ¿no? Y con muchas otras cosas de por medio en Europa, ¿no? Y muchas otras cosas de por medio en el Pacífico. En cambio, Rusia era compacta, toda en el mismo lugar. Bueno, entonces la Unión Soviética se construye sobre la base del Imperio Ruso de los Zares, el más extenso de la historia en cuanto a continuidad geográfica. La multiplicidad de etnias, culturas y religiones había sido asumida con los principios vasalláticos de un feudalismo que de hecho se mantuvo hasta finales del siglo XIX. Rusia fue un país feudal hasta finales del siglo XIX. Paradójicamente, los procesos de construcción nacional, bajo el principio de centralización e imposición de unos usos culturales comunitarios basados en la costumbre rusa, no se aplicaron hasta el triunfo de la Revolución Soviética. Es decir, en el mundo de los zares, Rusia no se impuso a los territorios periféricos que estaban dentro del imperio de los zares. No impuso su cultura, ni su etnia, ni su idioma. La que sí impuso su cultura, su etnia y su idioma a la periferia que estaba dentro de su territorio fue la Unión Soviética. La Unión Soviética puso a Rusia por encima de todas las otras etnias y territorios y culturas que formaban lo que había sido la Rusia zarista. De hecho, repito, los usos culturales comunitarios basados en la costumbre rusa no se aplicaron sino cuando triunfó la revolución soviética, la revolución de los soviets. Fue el propio Stalin en los años 30 quien reinterpretó el tradicional nacionalismo ruso, dando origen al concepto de la gran patria soviética. Incluso hay un folleto que se dice que lo escribió Stalin, pero quién sabe, llamado El marxismo y la cuestión nacional. Es un folleto muy conocido, pero Stalin era un hombre sin educación formal, nadie sabe si lo escribió él, pero se da por hecho que lo escribió él, pero quién sabe, ¿no? Bueno, durante las siguientes 4 décadas, el teórico reconocimiento constitucional de las peculiaridades de cada una de las repúblicas y regiones autónomas de la Unión Soviética
fue sistemáticamente cercenado. Es decir, se cercenó el reconocimiento de la pluralidad de las diferentes repúblicas y regiones autónomas que formaban la Unión Soviética. Y eso se hizo a través de un centralizado programa de rusificación. Stalin, bajo la doble interpretación de modernidad y triunfo revolucionario. A lo largo de los años 70, sin embargo, se produjo un movimiento contrario de recuperación de las raíces tradicionales. Y aún más importante, la vuelta a las prácticas religiosas. La llegada de Gorbachov al poder y el desarrollo de la perestroika, y más específicamente de la glasnost, hicieron que el proceso de recuperación de la tradición se transformara en movimiento nacionalista. Estas regiones, pertenecientes a Rusia, pero sin ser Rusia, exigían en la práctica el teórico derecho constitucional de la autodeterminación, algo que estaba en la Constitución pero que nunca se había llevado a cabo. Pero ante el inmovilismo oficial rápidamente fueron ganando terreno las posiciones nacionalistas. Utilizando las posibilidades de la transparencia informativa, es decir, el glasnost de Gorbachov, se multiplicaron las iniciativas editoriales, que no solo recuperaban lenguas locales, sino que presentaban una realidad alternativa, reinterpretando el pasado. Ya dije al principio que muchas de estas regiones tienen un pasado diferente al de Rusia. La anterior fórmula estalinista de incorporación al gran pueblo soviético era sustituida por el dominio imperialista ruso. O sea, ya no lo llamaban gran pueblo soviético, sino los detractores de la Unión Soviética lo llamaban imperialismo ruso. Y se formularon opciones de futuro que apostaban explícitamente por la independencia. El resultado de las elecciones de 1990, y con esto termino, dio el triunfo a candidatos independentistas en los parlamentos de 6 repúblicas: Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Armenia y Moldavia. La fractura del Partido Comunista de la Unión Soviética, la debilidad de Gorbachov y el surgimiento del problema nacionalista desestabilizaron definitivamente la Unión Soviética. Proseguimos en el próximo video de esta serie. Muchas gracias si me acompañaron hasta aquí. Nos vemos.